En su 90 aniversario, el PRI se debate entre ser un partido satélite o una oposición de verdad. Ante la hegemonía de Morena, los partidos políticos de oposición no tienen de otra. O se unen o simplemente terminarán absorbidos por el fuerte. El PRI cumple 90 años y se enmarca en una oposición que no logra ponerle ni contrapesos ni diques al gobierno federal. En la mira, comenzamos. Pues en el año 2000, en la derrota histórica del PRI ante Vicente Fox, cuando decíamos que no iba a sobrevivir sin línea, sin lana, pues los gobernadores hicieron un frente común, se apoyaron y tenían mayoría en el Congreso. El PRI pudo sobrevivir y hasta reconquistar el poder por 6 años. Ahora creo que está en una situación diferente, se enfrenta a una elección interna que los puede dividir y, por tanto, acabar. Pienso que el PRI la tiene mucho más difícil ahora que en el año 2000. Yo creo que los partidos políticos de oposición prácticamente desaparecieron dentro de la estructura de poder, a diferencia del 2000, en donde pues prácticamente todos, incluyendo al PRD, que había ganado, por supuesto, la Ciudad de México, gubernaturas, el PRI tenía gubernaturas. Hay que recordar que finalmente en esta última elección lo que sucedió no solamente fue la alternancia, sino fue prácticamente el desmoronamiento de la estructura del régimen político mexicano. Morena terminó por arrasar prácticamente todo el país, en buena parte del país, terminó con una mayoría en el Senado y en la Cámara de Diputados, que la convirtió casi en mayoría constitucional después, y que a partir de ello los partidos de oposición dejaron de tener lo que podríamos llamar como una fuerza real, no solo para negociar con el propio partido dominante, sino para poder atraer a un electorado, incluso a una opinión pública que pudiese hacerles caso. Los hemos visto, hay planteamientos del gobierno de Morena que al PAN o al PRD les pueden parecer pues no válidos y no tienen absolutamente ninguna trascendencia. Esta necesidad de reinventarse, de crear un nuevo movimiento, los obliga necesariamente a todos a verse en una nueva estrategia. A un PRI, fundamentalmente, que pues tiene ahí todavía algún tipo de estructura, pero que básicamente ha perdido la capacidad de plantear siquiera la vuelta al poder. Mira, lo que sé, en el 2000 estábamos en una euforia democrática, con el triunfo de Vicente Fox, con los partidos estaban fuertes, había candidatos fuertes en todos los partidos, los ganadores y los perdedores. Hubo candidaturas que permitían a los gobernadores adquirieron un poder inusitado, el Congreso se presentó a sí mismo como un contrapeso. Ahora estamos en una euforia restauradora. Un presidente con un poder centralizado, con un partido que ocupa cada vez más espacios en la vida política nacional, donde incluso los organismos de la sociedad civil que se fueron desarrollando durante muchos años están siendo desconocidos por la propia autoridad, están perdiendo peso y no han atinado ni los partidos políticos de la oposición, ni esos organismos de la sociedad civil que en algunos casos, algunos son, vamos a llamarlos legítimos, otros no, algunos eran organismos más políticos que de la sociedad civil, pero bueno, ni los partidos, ni esos organismos de la sociedad civil han atinado a plantear una oposición coherente al gobierno que pase más allá de lo que hemos visto tímidamente en el Senado de la República ante algunas reformas constitucionales que han presionado para algunos cambios. Quizás lo de la Guardia Nacional es uno de los más importantes y habrá que ver qué es lo que viene ahora con las ternas a la Corte, las ternas al Consejo Regulador de Energía, con la reforma educativa. Pero más allá de eso no los hemos visto, no hemos visto un vocero de la oposición o varios voceros de la oposición, porque la oposición no ha hecho un esfuerzo por crearlo, creo yo también. Sí, y creo que tú das en el clavo, la euforia restauradora que estamos viviendo, eso va a golpear, por ahora, va a golpear muy fuerte a la oposición.
Y a esto hay que añadirle, yo creo que un elemento fundamental. Muchos de estos organismos de la sociedad civil, como buena parte del Estado mexicano, en lo que no cambió durante la alternancia de 2000 a 2016, 2018, fue esta dependencia de la sociedad civil por parte o en vinculación con el Estado. Todos dependiendo fundamentalmente de recursos estatales. Esta idea de una sociedad civil que se organizase separada o con ciertos grados de autonomía, de autosuficiencia económica, para poder resistir eventualmente un embate de esta naturaleza, los vuelve muy, muy débiles. Lo mismo le pasa a los partidos políticos. Hoy Morena dice, vamos a bajarle, ¿no? Todo el mundo está de acuerdo que los partidos políticos ganan mucho o gastan mucho, hay que bajarles el gasto, ¿no? Lo que hace es finalmente desmontar el viejo aparato que tenía el control sobre los órganos de sociedad civil o que les daba un cierto margen de autonomía. No había control. En algunos sí, bueno, y en otros teníamos una expansión de las libertades en otros impresionante, ¿eh? les permitías jugar libremente. Hoy ya no se los vas a hacer y vas a jugar a la apuesta clientelar. Esto que es entregar el dinero directamente y es finalmente cambiar las reglas del juego, pero no resolver el problema, porque nada de eso te resuelve el problema. Nuevamente la apuesta restauradora. Así vivimos durante décadas. No es diferente de lo que vivió este país durante décadas. Entonces, la diferencia es que cambian las siglas y si regresamos ahora, como decía Pablo, buena parte de ese papel que cumplió el PRI en el pasado, ahora lo cumple Morena. Pero en el pasado, muy del pasado. No el pasado del sexenio. Pero en ese caso, pienso que el PRI jugó muchos papeles en su historia. O sea, ha sido el PRI, ha tenido una gran adaptabilidad ideológica. Fue el PRI represor de Gustavo Díaz Ordaz y a la vez de desarrollo económico. Fue el PRI estatizador de Luis Echeverría y de José López Portillo. Fue el PRI de la apertura comercial y la apertura política, también con Salinas y en parte con Zedillo. Pero hemos tenido, a partir de la apertura política en México, donde el PRI es un factor importante, el PRI, el PAN y la sociedad civil entraron a jugar un papel fundamental, hemos tenido un disfrute de libertades que ya no se van a tener. Se van a ir constriñendo poco a poco y no va a haber problema mientras haya dinero. El problema va a estar cuando falte. Y ojalá que la economía funcione, ojalá que saquen bien sus cuentas, porque para mantener a 22 millones de personas, de beneficiarios de programas sociales en dinero contante y sonante, y no tronar la economía por factores internos y externos, se requiere una habilidad y una suerte. Tú no dices el PRI, y es verdad, cumplió muchos papeles a lo largo de la historia. ¿Qué hace ahora? A ver, 90 años con este gobierno. El PRI sigue teniendo espacios de poder. Eso de que ha desaparecido, tiene un grupo muy reducido, pero que todavía puede ser un contrapeso en la Cámara de Senadores, junto con los otros partidos. Tiene varios gobernadores, tiene muchas presidencias municipales todavía. Al momento de ser apabullado de alguna forma electoralmente y por el dinero postelectoral, alguna reacción tienen que tener. A mí lo que me preocupa es que no alcancen a tener una reacción a tiempo. A ver, tienen elecciones, tienen que cambiar dirigencia, se mantendrá la dirigencia, se habrá una elección abierta como lo están planteando para poder cambiar esa dirigencia. ¿Podrán crear una alternativa? Esa es la pregunta que tienen que resolver. Yo creo que lo que perdió el PRI, además de posiciones y la presidencia, etcétera, es la perspectiva del poder. Esta idea que en el 2000, cuando se deshacen finalmente de Roberto Madrazo, etcétera... Eso fue en 2006. En 2006, sí. En 2000, digamos, empieza el modelo, digamos, de el fracaso de la Bastida, la reconstrucción vía un poder local que era el propio Roberto Madrazo. Lo pierden, pero tienen la estructura de Estado, la estructura de gobernadores que les permite pensar en la posibilidad de regresar. Hoy perdieron la perspectiva de poder llegar a triunfar. Hoy están pensando en cómo sobrevivo. Hoy te aparece una candidatura como eso es todos los partidos, ¿eh? Eso es todos los partidos. Pero nada más, lo que necesitan es una figura, y por eso están buscando a alguien como José Narro, que le dé un cambio importante a la forma de percibir al revolucionario institucional, distinto a lo que tenían antes.
la renovación de la dirigencia del PRI es fundamental. Aquí se puede partir y si se convierte en un partido paraestatal, como lo llegaron a ser en su momento algunos, como el PARM y otros, realmente se acaba el PRI. Hoy tiene 10 millones de votos. Es decir, si lo vemos del partidazo que existía antes, pues no es nada, 10 millones de votos, pero velo en los términos de cómo andan los sufragios ahora, 10 millones de votos te representa una fuerza. Conviértelo en partido paraestatal, porque algunos gobernadores lo quieren hacer, quieren quedar bien con el presidente o quieren gobernar solamente para sus intereses. Bueno, se acaba el PRI. Creo que el PRI ahora sí está tocado de muerte. Una persona honorable, como dices tú, como señalabas al doctor Narro, tal vez haya otros, pero él es uno con cultura, con sentido de la historia, que no hay en la dirigencia de ningún otro partido. No hay un cuadro como Narro. Y respetado por sus adversarios, ¿no? Exacto. Porque ese es un hombre que no le puede despegar. Pero lo que tú decías es fundamental. El proceso de selección, hay una posibilidad alta de que no termine unido el PRI. Exacto. Que van a ir a una elección abierta, una elección interna, van a ir a una elección de otro tipo. A ver, las alternativas reales está entre Alito, el gobernador de Campeche, y Narro. Son las dos opciones que se presentan en este momento, por más que Ivonne y otros quieran ser los candidatos. Y ahí tienes que concentrar y decidir el PRI si quiere mantenerse unido, si quiere convertirse, como tú dices, en un par o comenzar a bregar de nuevo desde una perspectiva social, política, no sé cuál sería. Yo creo que, Pablo, el PRI lo que le sucedió es que mientras que en el 2000 y en el 2006 con las opciones que tenía se seguía viendo como un partido que podría regresar al poder, hoy una buena parte de la estructura partidaria ve en Morena lo que no vieron ni en el PAN, por supuesto en el PAN del 2000 y 2006, ven en Morena alguien que es igual que ellos. Y entonces, en lugar de pensar en la alternativa de vamos a ganarle o vamos a reconstruirnos, ¿qué tal si nos convertimos en una parte integral de un modelo al que renunciamos cuando vino la problemática del neoliberalismo y el cambio del partido, etcétera, y nos volvemos a convertir en lo que éramos, un partido nacionalista hacia adentro con un presidente fuerte. Esa es la opción, esa es la opción par. Esa es la opción par. Sí, esa es la opción par. Esa es la opción de desaparecer finalmente. Esa es la opción de desaparecer, Así ser es. partido paraestatal. Sin duda. Pero sí, si el PRI no echa mano a esa capacidad de adaptabilidad ideológica que lo ha caracterizado en su historia, pues sí va a desaparecer. Pero, ¿está muerto? No está muerto. Tiene ahí una alternativa. Y tiene posiciones de poder que yo, si fuera priista, consideraría mucho más seriamente para actuar mucho más en la vida política. Bueno, pues en otras ocasiones seguiremos platicando de estas opciones de un PRI que, pues, de una u otra forma tendrá que sobrevivir, dicen por ahí. Gracias por estar aquí con nosotros en La Mira.